Tengo acá precisamente, vamos a tener el privilegio de tener a un amigo, el licenciado Ernesto Millán, que además, bueno, nos ha dado la primicia de poder presentar acá en este Congreso Internacional de la Mujer su libro, el libro que está saliendo a la venta llamado Ni una menos, disertación contra la violencia feminicida. Quiero platicarles un poquito acerca del licenciado Ernesto Millán. Él es abogado de profesión y ha tenido una carrera verdaderamente exitosa en la política, en donde, bueno, estamos viendo acá su biografía, pero de manera particular quiero destacar el hecho de cómo él ha estado involucrado precisamente en la creación y en la ejecución de algunas políticas públicas para mitigar o erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, este libro tiene un análisis verdaderamente detallado al respecto de qué ha faltado, por qué ha fallado, cómo podemos contribuir, de qué manera cada uno de nosotros debemos colaborar para erradicar la violencia feminicida que no solamente azota nuestro país acá en México, pero alrededor del mundo. Así que, por favor, démosle la bienvenida al licenciado Ernesto Millán, que nos va a presentar su libro esta tarde aquí en el Congreso Internacional, el Congreso del Día Internacional de la Mujer. Ernesto, es un gusto saludarte. Hola Marco, gracias, buena tarde. Mis saludos a Leti Navarro, a José Miguel Flores, a ti Marco. Muchas gracias por la invitación. Recuerdo que hace un año, generosamente Marco, tú me invitabas a través de Pau, mi esposa, que está conectada, le mando un saludo a mi esposa, me invitabas a dar una plática, recuerdo que ella me dijo, es que dice Marco que te invita a que puedas hablar de algo. Lógico que por los más de 20 años de trayectoria que llevaba en el servicio público, ¿verdad? Trabajando en las tres esferas de gobierno, federal, estatal y municipal, pues sí, había mucho que platicar en torno a la administración pública, al gobierno, etcétera. Pero yo ya estaba empezando a escribir mi libro y entonces preferí reservarme para hacerlo después, cuando ya estuviera el libro culminado. Y mira, cómo llegó a esta ocasión, ¿verdad? Todo se fue dando para que justamente en el día tan importante que conmemoramos hoy podamos estar platicando sobre este tema tan interesante, tan apasionante, tan preocupante y que nos debe ocupar a todos como sociedad. Entonces, celebro, Marco, que finalmente después de un año pueda yo estar aquí con ustedes tocando este tema. Quiero empezar platicándoles cómo es que llegué a esto, ¿no? Era en el año de 2009, cuando trabajaba yo en el municipio de Ecatepec como secretario particular del alcalde. En Ecatepec, uno de los municipios señalados como de los más altos índices de violencia feminicida, ¿verdad? Entonces, en 2009, yo trabajaba en el ayuntamiento de Ecatepec. Para el año 2010 se empieza a hablar de un tema pues, que era novedoso, lo que era la alerta de violencia de género en contra de las mujeres. Y entonces había una solicitud a la Secretaría de Gobernación de algunos colectivos feministas para que en el Estado de México se decretara la alerta de violencia de género. Siendo yo parte del gobierno municipal, es algo que llamó mucho mi atención, me impactó y no sabía, les soy sincero, de qué se trataba. Poco a poco me fui involucrando. Para el año 2011, quien era mi jefe, el doctor Erubiel Ávila, sale precisamente como candidato a gobernador del Estado de México, y entonces el tema de la alerta estaba en boga y mucho se presumía que era un tema que se estaba politizando, que se estaba usando por parte de la Federación para hacer señalamientos en contra del gobierno del Estado de México. Y eso generó que entre los bandos políticos, entre los partidos políticos y todo, se tuviera esa presunción, ¿no?, de que la alerta se estaba utilizando políticamente.
Yo me voy con el candidato a trabajar en la campaña y después, como todos sabemos la historia, él gana y me invita a integrarme a su gobierno como subsecretario de Educación Media Superior y Superior primero y después como su secretario particular. Y entonces seguía comentándose mucho el tema de la alerta de violencia de género. Finalmente, un día el entonces gobernador, y ya que Enrique Peña Nieto era presidente de la República, ya se habían superado esos diferendos políticos que tanto empañaron la alerta, finalmente el entonces gobernador decide solicitarle a la Secretaría de Gobernación que decretara la alerta de violencia de género. Otra gran novedad para mí, se da el anuncio y se decreta la alerta de violencia de género. Y repentinamente un día me llama el gobernador a su oficina y me dice, esto ya fue en el año de 2015, si no me equivoco. Me dice el gobernador, sí, fue en 2015. Me dice, Millán, ya se decretó la alerta en el Estado de México y yo quiero pedirte que coordines las acciones para que se implemente con eficacia y que el Estado de México dé resultados, porque el doctor Uriel siempre ha sido un hombre muy preocupado por eso, porque lo que se haga de la mejor forma. Y me lo encargó. Y así es como de repente, de haberla escuchado siendo parte del gobierno municipal de Ecatepec, repentinamente estaba yo inmerso en la alerta, ya como un operador de la misma, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque fue la primera alerta de violencia de género que se decretó en el país. Pues había mucho que trabajar, había mucho que hacer. Recuerdo que en las primeras reuniones que tuvimos, de las primeras preguntas que hice fue, ¿tenemos indicadores? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo la federación nos va a medir los resultados? Necesitamos tener indicadores, pero los indicadores no existían. Se empezaron a elaborar. Y se empezaron a implementar una serie de estrategias importantísimas para implementar la primera alerta de violencia de género decretada en el país. Trabajé en ella durante el 2016, 2017 con mis compañeros del gabinete en aquel entonces. Eran mesas muy interesantes en las que estaban las 11 presidentas de los institutos, de la mujer de los institutos de los municipios alertados. Estaba el procurador de justicia, en ese entonces aún era procurador de justicia, el secretario de seguridad, el secretario general de gobierno. Eran unas mesas enormes en las que se fueron diseñando estrategias. Finalmente, en 2017 termina el gobierno y por la transición presento mi renuncia y me alejo de esta actividad que después descubrí se había anidado en mi corazón. Porque debo confesar, y lo digo en el libro, yo hace años era escéptico y crítico de las leyes especiales que favorecían los derechos de las mujeres. Porque en mi idea, como abogado, yo tenía la idea de que esas leyes especiales atentaban contra el principio constitucional de igualdad. Después de mi experiencia y de todas estas vivencias, reconozco en el libro que qué equivocado estaba. E incluso hay una frase que pongo ahí en la que digo, todo es menos, todo es poco cuando se trata de defenderlas a ellas. Hace rato decías, Marco, que pareciera ser que no avanza la lucha feminista. También en el libro comparto una reflexión en la cual, al hacer un análisis del origen de la violencia y cómo el hombre, por su fuerza física, somete a las mujeres, o sea, el hombre aprendió a someter primero a los animales que se lo devoraban, mientras él andaba cazando ranitas y recogiendo frutos, descubrió que había tigres dientes de sable que los devoraban. O sea, en ese ambiente hostil, el hombre tuvo que aprender a defenderse y logró someter a las bestias. Después tuvo que batallar contra otros grupos de hombres violentos también.
y lograron someterse entre ellos. Entonces el hombre nace como un ente violento y sometedor. ¿Y por qué no? Sometió a la mujer. Así es como inicia la historia en la relación mujeres y hombres en nuestra humanidad. Y esa historia duró miles de años. En el libro hago una reflexión sobre el esclavismo, que fue la mayor negación de todos los derechos humanos, en los cuales las mujeres estaban inmersas también. Hubo millones de mujeres que padecieron la esclavitud, e incluso en la época de los griegos, Aristóteles discernía si una mujer era muy diferente a un esclavo. Esa era la realidad de cómo se fue desarrollando la humanidad, lo cual es lamentable. Entonces hablamos de una losa cultural y de una losa de opresión del hombre sobre la mujer, que es milenaria, más de 8,000 años. Y allá por el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, empiezan las primeras mujeres a luchar por sus derechos, en la época de la Ilustración y precisamente en Francia. La primera gran feminista que detecta la historia es Olympe de Gouges, que en réplica a la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella escribe la Carta de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Una obra maravillosa para una mujer muy avanzada en su época. ¿Qué quiero decir con esto? La lucha feminista lleva poco más de 200 años contra una losa cultural de miles de años. En ese momento histórico detona la lucha de las mujeres y entonces empiezan a obtener logros de manera muy importante, a grado tal de que en México en algún momento la lucha se centraba en el derecho al voto y hoy podemos ver cómo las cuotas de equidad y todo lo que se da en la promoción que hemos tenido de la igualdad. Entonces, más allá de ir lentos o lentas, digamos, yo más bien creo que es una lucha muy reciente, que ha avanzado favorablemente, que ha tenido grandes resultados, pero que todavía hay mucho por hacer. Esa es la realidad. Hay mucho por hacer, pero yo sé que las mujeres poco a poco irán logrando trascender esta pesada losa cultural e irán logrando superar el enorme machismo que les aqueja y que tanto les afecta y les perjudica. Bajo este contexto que les doy de las razones por las cuales escribí el libro, yo entendí que quería saber más. Yo quería saber más cuando termina mi experiencia con la alerta de violencia de género. Yo quería saber más en relación a las causas por las cuales el hombre asesina a la mujer. ¿Por qué el hombre asesina a su pareja? ¿Por qué somos los hombres capaces de agredir de una manera tan brutal y de someter a lo que más queremos? Y me puse a leer, me puse a investigar, y entonces yo me di cuenta que no había un libro que pudiera aclarar todas mis dudas. Y ahí es donde surgió esa inquietud de ponerme a estudiar y de ponerme a escribir algo que es indispensable. El día de ayer tuve una experiencia en Twitter muy interesante, porque me fue muy bien con un tweet que subí, empezaron los likes, los comentarios, y casi todo mundo, casi todas las mujeres que entraban me daban like, más de 400 likes, lo cual mostró una simpatía con mi libro. Pero de repente aparecieron por ahí un grupo pequeño de chicas que me empezaron a criticar. Y empezaron a decir, es que ¿por qué un hombre toma el feminismo? ¿Por qué pretende un hombre lucrar con el feminismo? Yo les dije algo. A ver, en México
escribir un libro no es negocio. En México, quien escribe un libro es porque verdaderamente le tiene amor a la camiseta de la cual está escribiendo. Yo con mi libro no pretendo hacerme rico ni tener utilidades. Si alcanzo a recuperar la inversión, será suficiente. De ahí que fue lo primero que les dije, ¿no? Ahora, el libro tiene una finalidad. Yo muchos libros del tiraje los voy a regalar a bibliotecas públicas. ¿Por qué? Porque, como lo narro en el libro, y ahorita daré una muy breve reseña de qué trata el libro, pero para no perder el hilo de lo que les estoy platicando. En el libro hablo y hago un análisis muy detallado de las diferentes convenciones internacionales que México firmó o ha firmado con la ONU y con la OEA. Todas estas convenciones tendientes a defender los derechos de las mujeres. Y en estas convenciones y en las recomendaciones posteriores que han devenido de las mismas, la ONU y la OEA se han cansado de recomendarle al Estado mexicano desde hace 30 años. Difunde los tratados, difunde los derechos de las mujeres que estamos pactando, difunde cómo los vas a tutelar, cómo vas a trabajar a favor de ellas. Y en mi experiencia, cuando yo platico con gente al respecto, pues hay mucho desconocimiento de eso. O sea, mucha gente y muchas mujeres no saben qué instrumentos internacionales ha firmado México para defender sus derechos y que aparte nos obligan como Estado a defender los derechos de las mujeres y a garantizarles la vida y el acceso a la justicia. Es gravísimo que el Estado mexicano por décadas no responsabilizó a ningún gobierno. Me voy hacia atrás desde el gobierno de López Portillo, no haya dado la difusión a la que estaba obligado. Mi libro habla de eso. Mi libro sí hace una difusión de esos tratados y los explica y explica su importancia. Es una aportación que me parece relevante, no para el feminismo solamente, es relevante por cultura y es relevante también porque si no hay difusión de los derechos de la mujer, de los derechos de la igualdad y de los deberes de los hombres a respetar a las mujeres, si no hay esa difusión, jamás va a haber un cambio. Y es precisamente lo que yo pretendo impulsar con mi libro, un cambio, pero un cambio que tiene que ir desde el origen, y también lo dice el libro. ¿Cuál es el origen? Yo les decía, se van a ir a las bibliotecas de las principales universidades y preparatorias públicas. Y les pongo un ejemplo. Celebro mucho una invitación que me hicieron hace 2 días, a raíz de la publicación del libro, para dar una plática ante 2 grupos de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus de Texcoco. Va a ser una plática virtual. ¿Qué es lo que pasa con mi libro? Me está abriendo una brecha muy importante para que yo pueda sentarme frente a los jóvenes, principalmente frente a los jóvenes varones y hablarles, de hombre a hombre, hablarles y explicarles y razonar con ellos sobre la necesidad de erradicar la mentalidad misógina que nos han infundido. Y yo no responsabilizo a las madres, ¿eh? No. La educación misógina nos la han infundido madres y padres por igual. Entonces, en este sentido, hay una carencia tremenda porque nos queda claro y lo sabemos y lo entendemos, pero no existe un Estado regulador, un Estado que titule precisamente esos errores y esas deficiencias en la educación. En el libro hablo de la educación académica, que es la que nos forma para enfrentar la vida, y la educación que nos dan los padres, que es la educación que nos infunde los valores
que nos hacen ser mejores personas. Y las dos educaciones han fallado. Por eso es que estamos en la crisis de violencia tan terrible que padecemos. ¿Y cómo se va a subsanar? ¿Cómo lo vamos a resolver? En otros países, vamos a citar, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos llegaron los primeros colonos, fundaron las 13 colonias, todos estos colonos ya traían muy clara la idea de país que querían construir. ¿Y qué hicieron? La construyeron. ¿Quiénes? Los colonos, pero sus autoridades. Ellos invistieron gobiernos con autoridad que pudieran guiar los trabajos de toda la colectividad para hacer una sociedad exitosa. Hace muchos años que en México no tenemos un solo gobierno que esté preocupado por tomar las riendas y subsanar todas esas deficiencias educativas. No están preocupados por subsanar las deficiencias de la educación académica, ni tampoco están preocupados por ayudar a las familias a reforzar sus conocimientos para retomar una educación con valores. Y en ese sentido, la verdad es de que debo decir que la intervención de Margarita Blanco me pareció especialmente magistral. Además de mis otras dos compañeras que me precedieron, Sofía Quesada y Rocío Sierra, las felicito, grandes intervenciones, pero Margarita Blanco coloquialmente se brincó las trancas, estuvo magistral. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de eso. Dicen que cuando quieres llegar lejos, como gobierno vamos a decir, te tienes que subir en los hombros de los gigantes. Y precisamente Margarita, por ejemplo, es un gigante. Y entonces, si algún gobernante tuviera la sensibilidad de decir, yo necesito reconstruir el tejido social y necesito ayudar a las familias a que aprendan a infundir una mejor educación con valores, pues yo llamaría a Margarita, sin duda, y le diría, Mago, ayúdame a resolver esto. Vamos a diseñar entre todos una estrategia para que las madres y los padres retomen la educación en valores de sus hijos. Vamos a retomarlo para que en la educación académica, mientras también lo retomemos. Imagínate a Margarita hablándole a un grupo de niños, ¿no? E infundiéndoles todo esto. Y si lo replicamos a 1000 Margaritas, entonces creo que podríamos empezar a pensar que en el futuro podríamos empezar a reconstruir nuestra realidad. Pero no se hace, Marco, no se hace, compañeros. Eso es lo alarmante. Mi libro me va a permitir ir a hablar con los jóvenes y explicarles por qué es tan grave la misoginia, por qué debemos ser respetuosos con las mujeres, por qué debemos refundar nuestra sociedad, por qué tenemos que convertirnos en ciudadanos ejemplares y por qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar algún día a ser el gran país que merecemos ser y que no podemos ser porque no queremos, pero también no lo podemos ser porque no hay quien se preocupe por llevar la directriz de este país y ayudarnos a hacer las cosas como se deben de hacer. Ese es un verdadero drama y reitero, yo celebro mucho que mi libro sea el pretexto para encontrarme con los jóvenes, porque no va a ser la primera vez que lo voy a hacer. Yo tuve la oportunidad de ser subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de México, y en aquella ocasión yo me dedicaba a andar metido en las universidades públicas platicando con los chavos, ¿no? Y recuerdo que para las entonces pruebas enlace y esas pruebas donde evaluaban al Estado, pues yo hice conferencias y contraté un conferencista magistral buenísimo, Diego Rey,
y fuimos a hablarles a los chavos de lo que implicaba la prueba enlace y por qué tenían que echarle ganas para que el Estado de México se posicionara como el mejor a nivel nacional en la prueba enlace. Entonces, me apasiona trabajar con jóvenes y créanme que celebro mucho ese pretexto de mi libro. Y era importante aclararlo porque, como les digo, no es un libro que traiga una cuestión lucrativa, ni tampoco es un libro que trate solamente de feminismo. Trata de políticas públicas, es un libro que hace propuestas muy concretas después de retomar los postulados de la ONU y de la OEA, hace propuestas muy concretas de qué es lo que tenemos que hacer para empezar a minorar la violencia contra las mujeres. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de las preguntas, Marco. A mí me hubiera gustado abrir el micrófono y que los presentes hicieran algunas preguntas, pero yo ahorita les voy a dar mi Twitter y si algunos de ustedes me desean hacer preguntas a través del Twitter, yo encantado estaré atendiendo todas las preguntas y trataré de darles respuestas por ese conducto porque veo que ya se nos va acercando el tiempo. Por ahí me repones nada más 3 minutos que tengo. Muchas gracias, Ernesto. Mira, tal vez lo que podemos hacer, efectivamente, hay algunas preguntas y bueno, también hicimos esta dinámica por medio de redes sociales donde solicitamos que nos enviaran algunas preguntas, así que yo creo que valdría la pena por lo menos responder, no sé, una o dos de ellas. Dependiendo de cómo tú consideres, en lo que también nos preparamos con nuestra siguiente panelista, que Perfecto. es Jennifer. Entonces, tenemos acá, déjame hacerte la primera pregunta. Perdóname, Marco, quiero comentar algo muy rápido. Sí, adelante. Me siento muy honrado porque están presentes esta tarde con nosotros la doctora Zulema Martínez, quien es la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de México. Se encuentra presente la doctora Zulema Martínez. Me da mucho gusto, Zule, que te hayas conectado para este evento tan interesante. Y también se encuentra mi amigo apreciadísimo, Josué Valdés Hueso, quien es candidato, virtualmente es el candidato a diputado federal allá en Ecatepec de Morelos. Tenemos 5 distritos y él va por uno de esos distritos federales. Gracias, Josué, por tu presencia. Él ya ha sido diputado federal en otras ocasiones y es un hombre muy comprometido, muy trabajador, y yo sé que va a hacer un gran trabajo y te agradezco tu interés en este foro, Josué, porque sin duda habrá muchas cosas que podamos platicar para que puedas impulsar legislativamente actividades que tiendan a defender los derechos y la vida de las mujeres. Muchas gracias, Josué. Perdón, Marco. Ok, listo. Bueno, tenemos ya lista también a Jennifer, pero valdría la pena entonces responder por lo menos una de estas preguntas. Sí. Mira, a mí me pareció muy interesante, dice acá, ¿cómo establecer una educación de respeto, valores, autocuidado en forma conjunta en casa y escuela para garantizar una vida libre de violencia? Fíjate que una propuesta que reiteran mucho los organismos internacionales es que se deben diseñar planes y programas de estudio, pero en el que intervengan toda la sociedad, principalmente las organizaciones no gubernamentales involucradas en el combate a la violencia contra las mujeres. Eso sería la primera propuesta, hacer estas mesas en las cuales se diseñe esa educación, cómo debe de ser esa educación en el ámbito académico y en el ámbito familiar, invitando desde luego a expertas en pedagogía como Margarita, que es lo que yo les decía. Una vez que están diseñadas ambas estrategias y ante la realidad del país en el cual, y debemos reconocerlo, no se dan pasos importantes para la solución de los problemas, ese sería otro punto importante. Tomar la decisión y dar el paso. Que el gobierno, sobre todo el federal, sea el que tome la iniciativa y realmente la ejecute. Y entonces implementar, yo creo que para empezar,
en el ámbito académico, en las escuelas públicas, la difusión de este tipo de educación con altos contenidos de género, de preceptos de igualdad, el combate a la misoginia, etcétera, etcétera, académicamente. Y a la vez, también desde las instituciones públicas, empezar a convocar a los padres de familia para que la escuela pública se convierta de alguna forma y los maestros en los arquitectos y en los primeros constructores de esta nueva sociedad a la que aspiramos y que debemos consolidar y que indudablemente se tiene que construir desde las escuelas, desde la educación pública. Y hay otra vertiente, termino con esto, que sería a través de campañas de difusión muy enérgicas, muy intensas, que involucren a los medios de comunicación y a toda la sociedad, también para difundir esos valores y esos derechos de igualdad y todo lo que nos interesa en torno al tema. También de eso habla el libro, de las campañas mediáticas. Termino nada más comentando lo que habíamos dicho. Yo quisiera regalar 5 libros, Marco. La dinámica sería que los que resulten ganadores de los libros puedan ponerse en contacto con Mate Consulting y ellos van a ser quienes les van a decir cuál va a ser el mecanismo para hacérselos llegar. ¿Cuál va a ser la dinámica? Se las digo rápidamente. ¿Quién me dé ahorita en mi Twitter? Les voy a dar mi Twitter, es @Ernesto_Millán. Ernesto con mayúsculas, Millán con mayúsculas. @Ernesto_Millán. ¿Quién me dé ahorita los primeros 5 follows van a ser los ganadores de este libro, de estos 5 ejemplares? Y con eso terminaría, Marco. Te agradezco infinitamente. Si quieres, ya te mando un mensajito para avisarte quiénes fueron los ganadores del libro. Muy bien, claro que sí. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos, por hacer la presentación de tu libro. Se quedaron muchas preguntas en el tintero. Me parece un tema sumamente interesante porque efectivamente podemos hablarlo. Bueno, este libro te va a llevar ante no solamente las universidades, sino ante diferentes foros en donde se podrá tratar el tema de hombre a hombre. Y por supuesto, entonces, tratar de contribuir con lo que fuera necesario para mitigar, como bien lo dices en tu libro, este problema de la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, Ernesto. Un privilegio haber tenido la primicia de la presentación de tu libro, que yo ya tengo acá el mío. Empecé a leerlo el día de ayer. Te agradezco mucho. Ya tenemos también acá a Jennifer Nassif. Gracias a todas por su participación. Las felicito. Gracias. Y solamente comentar, al final voy a dar una liga para que todos estemos descargando diferentes documentos, diferentes materiales que van a terminar de enriquecer la ponencia de cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Así que nuevamente muchas gracias, Ernesto. Y bueno, pues igual también le agradecemos. Te mandamos mucha luz, mucho éxito, que sea un libro que se convierta rápidamente en un bestseller, porque lo necesitamos. Necesitamos difundir esta información, no solo en México, sino en todas partes. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno.